a todos, bienvenidos de nuevo, queridos amigos y amigas, a un nuevo estudio de la Biblia de forma sencilla. Hoy estamos en el tema 678 para seguir estudiando en el Nuevo Testamento, la trayectoria del pueblo judío en el momento del nacimiento de Jesús. Pues como cada día le damos la palabra a Francisco. Adelante, Francisco. Bueno, pues seguimos con los datos históricos de Jerusalén. Aunque las sectas del judaísmo fueron importantes en la vida de la nación, representaban solo una parte de ella en el primer siglo después de Cristo. La mayoría de la gente desconocía los detalles de la ley, que tanto interesaba a los fariseos, esenios y celotes, y tampoco se sentían atraídas por la sofisticación de los saduceos. Los fariseos los despreciaban debido a su ignorancia y su descuido en la devolución de los diezmos y por sus purificaciones rituales. También estaban los escribas. Su tarea consistía en estudiar e interpretar las leyes civiles y religiosas y aplicarlas a los detalles de la vida diaria. Sus dictámenes, semejantes a los de los magistrados actuales, tenían mucha importancia y se convertían en la base de futuras interpretaciones. Ese conjunto de decisiones constituía la tradición contra la cual Jesús se pronunció con tanta frecuencia. Muchos de ellos eran miembros del Sanedrín. Algunos aceptaron a Cristo, pero la mayoría de ellos tenía un profundo prejuicio contra él. La mayoría de los escribas eran fariseos. Respecto a las sinagogas, que quieren decir asamblea, que existían en aquella época, era un punto importante en la vida comunitaria judía. Esta institución, característica del judaísmo, nació y floreció durante el cautiverio babilónico y después de él. La tradición afirma que el profeta Ezequiel fue el fundador de la sinagoga. Durante los siglos posteriores al cautiverio, los judíos voluntariamente se esparcieron por todo el mundo conocido, de modo que era difícil hallar una ciudad sin una comunidad judía, y cada comunidad tenía su sinagoga. Se debía establecer una sinagoga cuando hubieran 10 adultos varones. La sinagoga nunca fue un lugar de sacrificios como el templo de Jerusalén y por lo tanto no era considerada como un lugar de culto en su sentido más elevado. En ella se celebraban servicios cada sábado, en los cuales se leían y aplicaban la ley y los profetas. La sinagoga servía durante la semana como un tribunal local y generalmente como una escuela. En resumen, la sinagoga era un lugar para recibir instrucción en las escrituras y en la tradición judía, y también para orar. Los sacerdotes no estaban directamente relacionados con la administración de las sinagogas, pues no había sacrificios, aunque se los invitaba con frecuencia para que participaran en los servicios. Los asuntos de cada sinagoga y de la comunidad que comprendía estaban bajo la supervisión de un consejo de ancianos. El orden de los servicios de las sinagogas, como eran en los días de Jesús y los apóstoles, era el siguiente. Primero, recitación al unísono de la Shema, o de la Shema, una confesión de fe tomada principalmente de pasajes de los libros de Deuteronomio y Números. La Parashá, o lectura de la sección correspondiente a la ley. La ley, o sea, 5 libros de Moisés, se leían enteramente en un ciclo de 3 años, y una parte estaba designada para cada sábado. La Haftará, o lectura de los profetas. El rollo de los profetas era considerado menos sagrado que la ley. Y la de Sará, o investigación o estudio, era sermón generalmente presentado por un miembro de la congregación. Respecto a las escuelas, estas eran especialmente importantes para la vida judía,
pues ayudaba a modelar el carácter y a establecer un sistema ético. Al padre y la madre en el hogar siempre había correspondido, entre los judíos, la principal responsabilidad en la educación de la juventud. Se esperaba que dieran a sus hijos un conocimiento de la Torá y de los principales dogmas del judaísmo. Pero debido a las catastróficas vicisitudes, por las que había pasado la nación, se habían interrumpido la vida hogareña y, con frecuencia, los mismos padres necesitaban instrucción. Para remediar esta situación, se establecieron escuelas con escribas como maestros. Se realizaba de esta forma para que inculcaran en la mente de los niños aquellas cosas que habían de conservarlos fieles al judaísmo en años posteriores y robustecer a la nación. El pueblo o ciudad que no proporcionaba instrucción religiosa a su juventud era considerado como si hubiera estado bajo la maldición de Dios. Sin embargo, había padres que no estaban satisfechos con esa instrucción basada en la tradición legalista y creían que con la bendición y la iluminación de Dios podían educar mejor a sus hijos, instruyéndolos en sus hogares. Entre estos padres se encontraba María y José, de Nazaret. Jesús nunca asistió a las escuelas de la sinagoga. La maestra de Jesús fue su madre, quien tomaba las escrituras de su propia experiencia con Dios y con la vida, es lo que él enseñaba a Jesús. Y él lo añadía a lo que aprendía de la naturaleza y de la comunión con su Padre Celestial. José enseñó a Jesús el oficio de carpintero y otras cosas prácticas de la vida. Aunque los enemigos de Jesús declararon que no había estudiado, su carácter y su ética eran muy superiores a cualquier cosa que las mejores escuelas pudieran haberle impartido. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este tema y mañana continuaremos el estudio del Nuevo Testamento con el tema 679. Así que muchas bendiciones, queridos amigos y amigas, y hasta mañana.